Ok, entonces inicio yo. Ah, buenas tardes a todos los asistentes de la Secretaría General del CONAPO e invitados, especialmente a las personas del Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población. Hoy jueves continuamos con estas sesiones que se vienen llevando a cabo. La maestra Gabriela Rodríguez, titular del CONAPO, les deja un cordial saludo y a su nombre iniciamos esta, esta sesión del día de hoy, esta conferencia. Hoy la conferencia está a cargo de la maestra Gretchen Kuhner, quien abordará el tema acceso a documentos de identidad para la población migrante de retorno en México, avances y retos. Permítame, antes de cederle la palabra a la maestra Gretchen, indicar un poco de su semblanza. Es imposible a veces en un párrafo abarcar toda la trayectoria de una persona tan destacada como ha sido ella y como lo es hasta la fecha. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales con enfoque en estudios de la mujer por parte del Occidental College en Los Ángeles, Estados Unidos, y es abogada por parte de la Universidad de Seattle, con estudios en políticas de migración por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella ha colaborado como consultora en temas de migración y trata de personas para diversas instituciones, entre las que destacan la Fundación Ford, la Fundación MacArthur, la Asociación de la Barra Americana de Abogados, el Colegio de la Frontera Norte, Salud Integral para la Mujer, Sin Fronteras, IAP, entre otras. Hay que destacar que ella en 2010 cofundó el Instituto para las Mujeres en la Migración ACE, mejor conocido para quienes leemos las publicaciones como el IMUM. Actualmente ella forma parte del grupo asesor de la Sociedad Civil de la ONU Mujeres en México, en donde trabaja en temas estratégicos y como promotora para el avance de la Agenda Nacional por la Igualdad de Género. Parece que el, el perfil profesional y de especialista en el tema de migración deja más que en claro por qué ella hoy nos va a dictar esta conferencia. Esperemos poderle hacer algún comentario inteligente sobre el particular. Y yo solo quisiera señalar que en los Objetivos del Desarrollo Sustentable hay uno en particular que habla sobre proporcionarle de aquí al 2030 acceso a una identidad jurídica para todos. Recuerden, en particular, mediante el registro de nacimientos, pero tratándose de la población migrante de retorno, pues resulta más que importante considerarlo como una característica relevante. Hay que tener presente que nosotros en nuestras encuestas que hemos venido participando como CONAPO durante muchos años, le preguntamos a la población migrante de retorno, ya sea repatriada o que regresa de manera voluntaria, sobre sus documentos de identidad migratoria, y tenemos estadísticas sobre el particular en la CEMIF. Eventualmente hay otras encuestas que preguntan, pero son elementos que forman parte también de la reflexión del Consejo Nacional de Población. Sin más, maestra, le cedo la palabra, por favor, y apago mi micrófono. Bueno, muchas gracias. A mí me da muchísimo gusto estar hoy con personas que trabajan en las diferentes coespos, porque la verdad es que nosotras, desde la organización donde trabajo, es en la Ciudad de México, no hemos tenido mucho contacto con los coespos. Entonces, yo le decía hoy a Rosario, ¿no? del Consejo del CONAPO, que me da mucho gusto porque tenemos, creo que muchas preguntas también, porque el trabajo que estamos tratando de realizar, pues ya creo que llevamos 10 años realmente en este trabajo,
y siento que ha sido muy difícil avanzar. Entonces voy a compartir con ustedes un poco lo que hemos hecho, dónde estamos y realmente espero que pueda ser un intercambio a lo mejor o seguro que ustedes tienen sugerencias para nosotras en el trabajo. No sé si quieres compartir la presentación. Ok. Bueno, yo voy a hablar y es un poco tedioso, o sea, estaba viendo la presentación y dije, ay, Dios mío, es muy tedioso, pero voy a tratar de hacerlo amena y espero que ustedes pueden poner, como no estoy viendo a las personas, que pueden poner preguntas o sugerencias en el chat. Eso me ayuda mucho. Voy a hablar de acceso a documentos de identidad para la población migrante de retorno en México. Les cuento que nosotras básicamente empezamos a trabajar el tema en 2013 más o menos, porque IMUMI es una organización de la sociedad civil en México y tenemos dos abogadas de Estados Unidos y unas personas que en ese momento empezaron a hablar con personas de retorno, ¿no? Personas retornadas. Y como ustedes saben, em, llegó un momento en la historia de México, ¿no? Después de la recesión acá en Estados Unidos en 2008, que había más personas regresando a México que saliendo de México hacia Estados Unidos. Entonces, fue justo en ese momento que nosotros empezamos a realizar el trabajo, pero nosotros no llegamos directamente al tema de la documentación, sino empezamos a trabajar con la reunificación familiar. Nosotras recibíamos, por ejemplo, mujeres en la oficina que habían sido deportadas de Estados Unidos y sus hijos y hijas se habían quedado en Estados Unidos. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que muchas veces estas mujeres estaban en procedimientos de lo familiar en Estados Unidos y no tenían información de cómo participar en sus audiencias, ¿no? De lo familiar. Entonces, pues ahí empezamos a trabajar este tema y a lograr muchas veces la reunificación familiar. Luego las mujeres llegaban a la oficina o llegaron a la oficina y dijeron, oye, ya tengo mi hija, por ejemplo, conmigo, pero nada más tengo el acta de nacimiento de Estados Unidos, porque ella nació en Estados Unidos, pero ahora me está costando trabajo inscribirle en la escuela, por ejemplo. Entonces, pues es un tema que no habíamos trabajado y fue ahí como de forma orgánica que llegamos a ese tema. Y entonces, pues empezamos a trabajar de mil maneras, ¿no? Con jueces de lo familiar en Estados Unidos para informar sobre los procedimientos de reunificación familiar, sobre el hecho de que las personas deportadas pues no desaparecen, porque muchas veces hay esa sensación, ¿no? Desde Estados Unidos que cuando se deportan a las personas pues ya no saben cómo comunicarse con ellos. Entonces hubo mucho trabajo por hacer, pero también empezamos a trabajar el tema de la inscripción de la nacionalidad mexicana, ¿no? Porque después de 98, como ustedes saben, las personas pueden, bueno, son constitucionalmente a través del artículo 30 constitucional, em, mexicanos y mexicanas, ¿no? Si nacen de un padre o una madre mexicana. Entonces, bueno, eso es un poco el contexto. En la oficina, en el MUMI, estamos en la Ciudad de México, sin embargo, hemos trabajado con en muchos estados, em, pero más que nada hemos trabajado con los registros civiles, RENAO, etcétera. Entonces me da mucho gusto poder hablar con ustedes el día de hoy. Ok, pasamos un poco a la presentación. ¿Me ayudes a pasarla? Ahí está. Ok.
Pues nada, vamos a hablar un poco al principio sobre la migración de retorno en México y pues sí, toda esta situación de que a partir de 2017, ¿no? Que las personas estaban regresando, empezaron a regresar más. Y no solamente eso, sino que las personas que estaban regresando en ese momento, y a través de deportaciones, pero también después de la recesión, personas regresando por cuenta propia, eran personas que habían vivido en Estados Unidos durante muchos años, ¿no? Entonces, eso es una diferencia muy importante porque pues, es muy diferente tratar de ingresar a Estados Unidos y estar ahí un par de meses que haber estado 20 años y tener mucho arraigo y la familia, el trabajo, etcétera. Entonces, pues ahí empezamos. ¿Puedes pasar a la siguiente? Y pues justo como ustedes seguramente han leído en la literatura sobre el tema, em, creo que el hablar de las familias transnacionales es algo muy útil para las mismas familias, para que se puedan identificar, ¿no? Como familias transnacionales y no familias separadas o familias deportadas, etcétera, como esa parte de trabajar la identidad en cuanto a los lazos emocionales, económicos. Y en el primer año que abrimos en MUMI, en 2010, hicimos un recorrido por el país hablando con mujeres, la mayoría de comunidades de origen, y pues ahí nos dimos cuenta que pues no tienes que haber migrado para estar en una familia transnacional, no tienes que migrar para que la migración tenga un impacto en tu vida todos los días. Y es sumamente interesante ver cómo las personas toman las decisiones, ¿no? A través de las fronteras, decisiones sobre acceso a educación, ¿no? Cómo vamos a construir la casa, qué hacer con las remesas, a quién mando las remesas. Y todos estos temas han cambiado muchísimo la tecnología, pero sí ha sido para nosotros muy importante trabajar con comunidades de retorno y en cuanto a la identidad, pues también en el gobierno hablar de familias transnacionales, porque eventualmente el sueño o la visión de la organización sería pues que las personas pudieran cruzar fronteras y estar donde necesitan estar, porque lo que hemos visto es que más que nada em, el factor más importante para las personas en cuanto a la migración es la reunificación o la unidad familiar. Ok, seguimos. Ok, pues aquí pusimos algunas estadísticas de deportaciones porque nos hemos dado cuenta que en la narrativa, en los medios, con la administración del presidente Biden, se ha hablado muchísimo más sobre las personas cruzando la frontera entre México y Estados Unidos. Y por lo menos mi sensación es que se ha dejado de hablar un poco de las deportaciones, no de Estados Unidos a México. Puede ser que se supone que las personas que se están deportando desde Estados Unidos a México ahora son personas con menos arraigo. Sin embargo, a mí bueno, me sorprendió un poco ver que los números de personas deportadas mexicanas de Estados Unidos a México en 2022 pues es bastante alto, tan alto como en los tiempos del presidente Obama, que fue lo que lo llamaban en ese momento, ¿no? Pues la persona que más personas había deportado, más personas mexicanas había deportado de Estados Unidos. Entonces, no sé de qué estados em, ustedes, bueno, no sé de qué estados vienen ustedes, pero aquí pusimos las deportaciones en números de hombres y mujeres
en 2022 por estado, ¿no? Entonces, otro tema importante, y pueden ver que Guerrero, Chiapas ha tenido bastante personas deportadas, y si sigues a la próxima lámina, pues están lo demás de los estados. Puedes seguir a la próxima. Ay, gracias. Muchas gracias. Pueden ver en su estado el número de personas deportadas. Y bueno, estas son las estadísticas de la Unidad de Política Migratoria de SEGOV, ¿no? Podríamos usar también las estadísticas de Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, pero bueno, estos son los que pusimos en esta presentación. También ha sido siempre muy interesante que el número de mujeres deportadas, no todos los años y en la historia en general, es mucho menos que los hombres. Sin embargo, cuando vemos los stocks, ¿no? Del porcentaje de personas mexicanas viviendo en Estados Unidos, las mujeres mexicanas son casi el 50%. Entonces, bueno, ese es otro análisis, pero sí hemos visto mucho que las mujeres que llegan a un país de destino es mucho más común que se quedan en el país. Ellas también buscan, si es posible, regularizar su estancia. Muchas van a través de visas familiares, etcétera. Y también por temas de maternidad, ¿no? Las mujeres suelen a intentar quedarse y a lo mejor evitar los espacios públicos, donde puede ser los espacios donde los hombres son detenidos y luego deportados. Entonces, eso ha sido también en parte de los patrones, ¿no? Que hemos visto pues, desde que yo empecé a estudiar el tema hace como 25 años. Ok, seguimos. Ok. Nada más aquí. Bueno, pusimos un poco de las estadísticas hasta finales de mayo, ¿no? Lo que había en las estadísticas de la UPM, que sigue un poco, ¿no? Muy parecido a 2022, y las entidades federativas de origen que encabezan la lista de personas deportadas son Chiapas, Guerrero, Veracruz y Oaxaca. A lo mejor esto es interesante porque son los países, perdón, los estados con una migración más recién, ¿no? Relativamente recién, porque los estados em, con más tradición migratoria en México no son estos estados, ¿no? Em, con la excepción a lo mejor de Oaxaca un poco, pero normalmente sería Zacatecas, Michoacán, Jalisco, etcétera. Entonces aquí podemos ver que es una migración más recién. Ok, seguimos. Ok. Bueno, después de una deportación, y si estamos hablando de una deportación que la persona tiene, por ejemplo, una prohibición de poder volver a entrar a Estados Unidos durante 5 o hasta 10 años, la mayoría no son estas personas que a la fuerza se tienen que quedar un tiempo por lo menos en México. Y son las personas que tienen más arraigo en Estados Unidos. Entonces, pues hablando con muchísimas personas post deportación, las barreras más frecuentes o más dolorosas para poderse integrar, ¿no? Post retorno, lo han descrito de esta forma, ¿no? Pues obviamente la separación familiar. Hemos visto que los niños y las niñas, si son chiquitas, ¿no? Pueden venir con sus papás, pero ya a partir de 12, 13, 14 años,
que son adolescentes. Muchas veces los niños y niñas nacidos en Estados Unidos se quieren quedarse en Estados Unidos. Entonces ahí es muy doloroso para la familia, pues como puede ser para padres y madres con adolescentes, ¿no? Que es una parte de la separación de la identidad, pero no se tiene contemplado una frontera de por medio y la imposibilidad de estar físicamente juntos. Obviamente la interrupción de proyectos de vida, ¿no? Estuve trabajando 20 años en construcción y llego a México y pues desconozco cómo funciona. Estoy acostumbrada a recibir un sueldo 10 veces más de lo que podría recibir la persona en México. Entonces, pues obviamente es muy fuerte la interrupción del proyecto de vida. El retorno forzado, pues sí, hay también todo un tema sobre qué es el retorno forzado, ¿no? Si la persona después de la la recesión en Estados Unidos, ¿no? Perdió su trabajo, por ejemplo, pues hay elementos, ¿no? De un retorno que no es voluntario, que es forzado, que no es solamente la deportación. Y luego también hablan del secuestro de la vida cotidiana, que se sienten secuestradas y ese tema está muy relacionado del tema de la documentación, porque si las personas no pueden acceder a la documentación de identidad, sobre todo, pues eso es la antesala de poder acceder al trabajo, a una vivienda, a una cuenta bancaria, y todo esto son temas o procesos más bien para la integración post-retorno. Ok, seguimos. Ok, pues nosotras cuando empezamos a trabajar el tema, pues tuvimos que identificar a los actores, ¿no? Con los cuales íbamos a estar trabajando. Y hay muchas cosas que, por ejemplo, se puede hacer en los consulados mexicanos cuando uno está viviendo en Estados Unidos. Por ejemplo, registrar o inscribir la nacionalidad de tus hijos sin tener que tener una apostilla en el acta de nacimiento estadounidense. Sin embargo, cuando ya estás en México, pues es la CEGOV, ¿no? Que es el actor, ¿no? Más importante en este tema de poder conseguir documentos de identidad. Pues ahí empezamos a trabajar con RENAPO, que de alguna forma está a nivel federal, ¿no? Y tiene muchísima información y pues ahora más con la digitalización, ¿no? De actas de nacimiento, etcétera. Y luego con los registros civiles, y como ustedes saben, pues no solamente un registro civil en cada estado, sino que hay oficinas del registro civil regados por todo el país. Entonces, ahí sí es donde se convierte en un reto mayor cuando estamos tratando de convencer o hacer cabildeo para que algunos procesos o procedimientos dentro de los registros civiles a nivel nacional se cambien, ¿no? Entonces, uno de los temas, ¿no? Que es interesante y todavía sigue siendo así. Hay una nueva Ley General de Población, pero no es ley todavía. Entonces, uno de los temas en México, y me gustaría tener sus opiniones, es que en el artículo 104 y 105 de la Ley General de Población, todavía se habla de una cédula de identidad, ¿no? Como el documento oficial. Sin embargo, pues en México se utiliza más el INE, ¿no? Como un documento de identidad. Y las personas que conozco que han intentado a través de amparos a conseguir su documento o su cédula de identidad, pues no lo han podido lograr. Entonces, pues estamos todavía como país sin decidir muy bien
qué documento es, que debería de ser como el documento, la cédula de identidad a nivel nacional. Seguimos. Ok. Pues como ustedes saben, México tiene tanto el jus sanguinis como el jus soli, que es muy importante y tiene ahora, después de 98 y luego el año pasado em, se amplió, ¿no?, el tema de nacionalidad en México a través de esta reforma al artículo 30 de la Constitución. Y ahora es muy amplio, una persona nacida de padre o madre mexicana o ambos, en cualquier lugar del mundo es mexicano por nacimiento. Entonces, nuestro reto no es esa, el reto es la persona que es nacida de padre, madre o ambos en el exterior debe registrar su nacionalidad mexicana para gozar de los derechos asociados con la nacionalidad mexicana. Entonces, como dije ahorita, en el consulado mexicano en el exterior es más fácil hacer el trámite, y en el registro civil en México, ya cuando la persona está viviendo aquí en México, pues hemos visto que es más difícil, y es sobre estas barreras que vamos a hablar. Seguimos. Ok. Pues aquí es donde empezamos hace como 8 años, ¿no? Hablando con RENAPO, en estas reuniones nacionales que tienen los registros civiles, porque nosotros pensábamos pues que no es necesario, no debería de ser necesario para inscribir la nacionalidad mexicana ante el registro civil, tener la copia del certificado de acta de nacimiento legalizada o postillada. Luego piden la traducción, ¿no?, al español por perito autorizado por el Tribunal Superior de Justicia. Copia del acta de nacimiento del padre o madre, ¿no?, de nacionalidad mexicana, o la copia certificada de la carta de naturalización. Identificación oficial vigente, original, y copia y pago de derechos. Y si la persona interesada no puede acudir personalmente, se puede hacer a través de un poder, ¿no? Entonces, pues empezamos a ver, pues viendo los requisitos, pues o sea, parece que pues no imposible. Sin embargo, en la práctica, que es donde nosotros trabajamos, ¿no? Es en la práctica, pues hemos visto que para las personas, la mayoría de las personas que son retornadas, tener un acta de nacimiento apostillada es sumamente difícil, porque no tienen una tarjeta de crédito, porque no necesitan a alguien que está en Estados Unidos para tramitarlo, em, por el tema del pago, etcétera. Entonces, empezamos a estudiar el tema y vimos que igual con el tema de educación, donde sí creo que sí hemos podido lograr más acceso a la educación, que no es necesario tener la postilla en el acta de nacimiento, pero para, para convencer al gobierno o legislación o legislatura que eso es el caso, pues ahí es donde no hemos tenido tanto éxito. Y fue en vez de poder dispensar de la apostilla como requisito, el RENAPO empezó a trabajar con el gobierno de Estados Unidos a través de NAPSIS. Es una organización en Estados Unidos que tiene concentrado todas las actas de nacimiento de las personas en Estados Unidos,
y empezaron un programa que se llama Soy México, a través del cual las personas pueden hacer una verificación electrónica del acta de nacimiento en vez de tener que hacer la postilla. Pero ahí, pues ya después de 6 o 7 años con este programa de Soy México, pues vimos que hay todavía muchos temas burocráticos, ¿no? Primero, no todos los registros civiles pues lo manejan o lo conocen. En cada estado es diferente. México tiene que pagar, ¿no? Cada vez que se pide esa verificación electrónica, México tiene que pagar dinero. También en NAPSIS, pues hay algunos estados que son claves como Texas, que no es parte de NAPSIS. Entonces, pues sí, es un avance en el sentido de que no ayuda, pero más bien la tirada de nosotros es eliminar, ¿no? La postilla como requisito para poder registrar o inscribir la nacionalidad mexicana, igual que lo hacen en los consulados mexicanos en Estados Unidos. Y también estamos tratando de hacer litigio para que primera inscripción, ¿no? No sea, que no tenga derechos, ¿no? O sea, que no, las personas que se van a inscribir la nacionalidad mexicana no tengan que pagar. Y ahí nuestro argumento es que es la primera inscripción, como si fuera también la primera inscripción de un acta de nacimiento, que es gratis. Ok, seguimos. Ok. Y el otro tema que hemos visto mucho es el tema de cómo conseguir muchas veces los actos de nacimiento de niños y niñas nacidos en Estados Unidos. Tienen muchos, no son errores, sino que son formas de tomar o de construir, ¿no? Un nombre que son culturalmente diferentes. Entonces, por ejemplo, en los actos de nacimiento muchas veces de Estados Unidos viene nada más con un apellido. Sin embargo, México muchas veces en los registros civiles requieren los dos apellidos, ¿no? Entonces, ahí entramos en un tema de cambio de acta de nacimiento, que también es algo que sí hacemos, pero son más y más y más temas burocráticos, ¿no? También muchos estados no aceptan el INE ni la matrícula consular como una identificación oficial, ¿no? Entonces, imagínense que yo voy al consulado en el estado de Idaho y saco mi INE aquí en Estados Unidos, luego y mi matrícula consular a través del consulado mexicano acá en Estados Unidos. Luego me deportan a México y resulta que en México no aceptan mi INE ni mi matrícula consular como una identificación oficial, ¿no? Pues eso para nosotros sería como algo tan obvio porque es algo que está emitido, otorgado por el mismo gobierno mexicano. Entonces, ahí sí, poco a poco hemos estado haciendo algunos avances, pero es muy lento el tema. Y en algunos estados un pasaporte mexicano solamente sirve con una visa vigente para Estados Unidos, ¿no? Como una identificación vigente en Estados Unidos para poder pedir un acta de nacimiento.
Y finalmente necesitan un abogado estadounidense para proporcionar una identificación válida. Entonces, eso también ha sido uno de de las barreras. A ver, seguimos. Ok, pues aquí pusimos una tabla como resumiendo un poco de los temas que hemos visto en cuanto a barreras. Primero es si la persona tiene la nacionalidad mexicana que está viviendo en México, la doble nacionalidad o la nacionalidad mexicana, pues ayuda muchísimo para poder tener ¿no? La CURP, para votar, para poder trabajar, para acceder a los servicios sociales, para viajar, obviamente, con el pasaporte mexicano. Para vivir con un estatus documentado en México y también para tener las protecciones del Estado mexicano. Luego, los problemas comunes que hemos visto con estas actas de nacimiento de Estados Unidos es nada más ponen el primer apellido. Hay nombres incompletos, por ejemplo, en vez de poner el nombre completo de la madre, ¿no? Ponen Janet Martínez en vez de Janet Martínez Solano. Entonces, cuando Janet presenta su acta de nacimiento mexicano, ¿no? Ven el nombre de la mamá en el acta de nacimiento estadounidense y es diferente. Y pues en México eso es un problema porque es un nombre diferente, legalmente diferente. Luego tenemos el tema, por el tema cultural de las fechas, ¿no? Que en vez de poner 7 de junio 85, ponen porque aquí lo hacemos al revés, ¿no? Entonces en el acta de nacimiento estadounidense viene al revés y pues llegan aquí y es un problema. Y luego pues cosas mal escritas porque no existe ni los acentos ni la ñ en inglés, entonces los actos de nacimiento vienen mal y o sea, para vivir la vida así diaria sin tener que realizar este trámite de la inscripción, pues no hay ningún problema, pero puede convertirse en un tema de meses y meses o hasta un año para que nosotras podemos mandar el acta de nacimiento a Estados Unidos, realizar los cambios que se viene de regreso y ya podemos realizar la inscripción. Ok, seguimos. Ok, bueno, voy a brincar esta parte del pasaporte estadounidense. Si puedes pasar a la próxima lámina. Aquí nada más es importante saber que muchas veces lo que hemos visto es una forma de realizar por lo menos una reunificación familiar durante los veranos, ¿no? El periodo vacacional es apoyando a las familias cuando hay un padre aquí o madre aquí y al revés, ¿no? Padre, madre en Estados Unidos y los niños están en Estados Unidos, podemos apoyar a que saquen el pasaporte estadounidense, pero el padre madre que está aquí en México tiene que ir a la embajada y ante notario firmar un permiso y así el padre o madre que está en Estados Unidos puede tramitar el pasaporte estadounidense para los niños y así pueden venir a visitar a su familia aquí en México, ¿no? Pero también estamos también siempre en reuniones con US Citizen Services de Estados Unidos, de la embajada, porque algunos niños y niñas no tienen ni siquiera la copia o tienen mala copia de su acta de nacimiento estadounidense, pero tampoco tienen identificación aquí en México, entonces están como en el limbo total. Entonces, no sé, ¿soy yo que es mi internet? Ah, no, ya. Ok. Aquí puedes seguir un poco. Ok. Entonces,
eso fue más detalles sobre la inscripción de la nacionalidad mexicana desde México. Pero esto sería nuestra agenda de incidencia legislativa. Desde el IMUMI estamos trabajando para dispensar de la postilla para la gratuidad y para que la traducción puede ser una traducción simple en cuanto a la inscripción. También que haya siempre el reconocimiento de parte de cualquier agencia de gobierno en México, la aceptación pleno del INE, matrícula consular y pasaporte, hay un expedido en Estados Unidos. Luego, en el tema de educación, estamos trabajando en temas de revalidación de estudios y creo que ahí sí hemos podido avanzar más. En 2017 logramos el cambio de la Ley General de Educación para que el acta de nacimiento, todo este tema de documentos de identidad se quitara como barrera para acceder por lo menos a la educación básica. Y luego estamos trabajando en la representación jurídica transnacional en temas de custodia, pensiones alimenticias a través de las fronteras y este tema de corrección de actas de nacimiento. Y en esta parte azul abajo es un poco lo que hemos estado tratando de incidir a nivel legislativo. Este año presentamos el primer como borrador de un posible ley de retorno y en la modificación del reglamento del registro civil en la Ciudad de México. Y hace como 2 semanas, el estado de Tlaxcala fue el primer estado que cambió su reglamento y dispensó de la postilla para este trámite de la inscripción de la nacionalidad mexicana. Ok, seguimos. Ok, bueno, aquí no tenemos que revisar toda la lámina, pero si ven en la parte hacia abajo, nosotros trabajamos en una red de organizaciones a nivel nacional que se llama el Grupo de Identidad y Educación, pues no es muy creativo el nombre, pero lo llamamos el GIE. Y aquí abajo pueden ver los logos, ¿no?, de las organizaciones que trabajan dentro de este grupo. Y tenemos organizaciones, Casa del Migrante, por ejemplo, está en Saltillo. Tenemos organizaciones que trabajan desde Jalisco, desde Tijuana, desde Sonora, en la Ciudad de México. CAFAMI es de Tlaxcala. Entonces, es un grupo bastante diverso y está bien porque de esta forma vamos compartiendo la información y cómo pues cada grupo o organización va con la incidencia en su estado. Seguimos. Ok, bueno, seguimos. Ok, pues aquí es nada más una forma diferente de ver como más gráficamente, ¿no?, estos temas en medio que son necesidades o pueden ser barreras y las formas, ¿no?, en los cuadritos afuera que estamos tratando de trabajar, ¿no?, mejorar la documentación, temas de reintegración para el trabajo, educación, representación jurídica transnacional. Por eso tenemos en mi organización o en el EMUMI
tanto abogados mexicanos como abogadas y abogados de Estados Unidos. Y de esa forma podemos como ver cada caso de los dos ámbitos jurídicos. Y todo el tema y no es solamente revalidación de estudios, sino que todos los temas de acceso a la educación, la universidad y por supuesto la revalidación de estudios es un tema sumamente importante, sobre todo para jóvenes que, por ejemplo, terminaron la prepa en Estados Unidos o estudiaron una parte de la universidad y llegan a México y es sumamente difícil revalidar los estudios. Ok, seguimos. Ok, seguimos. Bueno, acá en estas tablas, en la parte azul pusimos algunos avances, ¿no? Entonces, aquí pueden ver el año pasado que se emitió un oficio dirigido a los bancos exhortando a la aceptación de la credencial de votar expedido en el exterior, el INE. En el anterior hablamos de otro acuerdo con Banixco, ¿cómo se llama? Banixo. También para el reconocimiento, porque por supuesto la bancarización también es sumamente difícil si uno no tiene un documento de identidad mexicano. Ok, seguimos. Ok, y acá pueden ver justo, o sea, este mes Tlaxcala eliminó el requisito de la apostilla en los procedimientos de inscripción de la nacionalidad mexicana dentro de su reglamento de registro civil. Entonces, pues nosotros llevábamos como 3 años tratando de realizar una reforma en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Sin embargo, ahorita en el Congreso, pues sacaron un nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles. Entonces, ahora tenemos que empezar un poco nuevamente con el tema de incidencia para quitar ese requisito de la apostilla para nada más ese procedimiento de la inscripción de la nacionalidad mexicana. Entonces ahí pueden ver más a detalle un poco el camino, ¿no? Y las barreras que hemos afrontado. Ok, seguimos. Ok, pues como yo les explicaba al principio, nosotras no hemos trabajado mucho con los coespos. Creo que el coespo o sea, que conocemos más es la de Chihuahua, de Ciudad Juárez, porque trabaja mucho apoyando a los albergues y más bien en atención directa para la población extranjera en México. Pero sin embargo, encontramos en algunos de las atribuciones de los coespos, eso de identificar condiciones sociodemográficas de la población retornada para identificar necesidades, promover acciones específicas en concordancia con las necesidades de la población retornada, em, y realizar, promover, impulsar y coordinar estudios e investigaciones para actualizar e incrementar la información de las condiciones sociodemográficas de la población de retorno en México. Entonces, pues eso nos dio mucho gusto porque creo o al parecer, podríamos entablar mejor una relación de trabajo para empujar estos temas, o a lo mejor ustedes tienen ideas diferentes de cómo podríamos facilitar la integración a través de mayor acceso a documentos de identidad. Ok, ya voy a terminar. Estos son algunos de los temas pendientes. También, si sigues, no lo puse en la presentación, pero nosotras desde la organización hicimos un análisis por estado de la ley de registro civil, el reglamento,
si está, si corresponde bien con la ley de migración, si está armonizado el tema de registro civil con la ley de migración. Y este es otro documento que se podría consultar para que vean a nivel estatal cuáles son algunos de las leyes o reglamentos que pudiéramos actualizar para que sea más fácil para las personas acceder o integrarse después de un retorno. Seguimos. Ok, pues yo creo que aquí el tema de conclusiones, que es muy tedioso, y a lo mejor la presentación fue muy tedioso porque hablamos mucho de la burocracia, de la postilla, de los costos, etcétera. Sin embargo, el impacto es enorme. Y como les expliqué al principio, pues nosotros entramos al tema de forma orgánica a través de estas mujeres deportadas, ¿no? Que habían hecho finalmente una reunificación familiar aquí en México. Y luego con ese gran tema de, ¿y ahora cómo los inscribo en la escuela? ¿Cómo registro a mis hijos como mexicanos, etcétera? Y lo que hemos visto en cuanto a un análisis de género es que muchas veces son las mujeres, ¿no? Que están encargadas de realizar estos trámites. Y también en la historia de México y esta transnacionalidad que existe en México, entre México y Estados Unidos, también muchas veces eran las abuelas, ¿no? Que se quedaban y muchas veces hasta registraban a los niños, y también hay todo un tema del doble registro, ¿no? Cuántos niños y niñas en México pues nacieron en Estados Unidos, pero también están registrados como mexicanos porque sus papás pues vinieron de visita, o porque los niños regresaron con la abuela y la abuela pues dijo, pues yo los voy a registrar como míos para poder registrarlos en la escuela. Entonces, todo esto es una parte cultural, pero también hay una parte jurídica que desde nuestra perspectiva se podría facilitar mucho más. Ok, bueno, lo dejo ahí. Y como no estoy viendo a las personas, no sé si hay preguntas o sugerencias. Tenemos también ese documento grande que son como, no sé, 300 páginas de análisis por estado. Y también un manual que creo que es muy práctico sobre cómo realizar la inscripción y cómo realizar cambios de actas de nacimiento estadounidenses, porque en algunos estados es un tema administrativo, y otros estados tienes que tener un abogado del estado que puede entrar, y no es tan difícil, pero hay que saber cómo hacerlo. Entonces, tratamos de hacer como herramientas muy prácticas dentro de la organización para que el mayor número de personas y organizaciones o instancias posibles pueda tener acceso a los procedimientos. Gracias. Gracias, maestra Gretchen. Sin duda alguna, para nada es aburrida la charla que nos ha dado el día de hoy. Hay algunos comentarios en el chat. Lili le da las gracias por tan interesante información. Tenemos alguna pregunta ya de Horacio Primo del Consejo Nacional de Población. Él pregunta, ¿la educación mexicana tiene revalidación de estudios en la educación de Estados Unidos? Gracias por su respuesta. Esa es la pregunta. ¿La repito? No, por ejemplo, si estudio en Estados Unidos, si puedo revalidar mis estudios aquí en México, es la pregunta, ¿no? Exacto, esa es la pregunta, sí. Sí, pues depende, o sea que depende. Obviamente ahora hay acuerdos entre algunas universidades, ¿no? Por ejemplo, con la SEP
también depende mucho porque, por ejemplo, yo soy abogada, entonces, pues para nada el sistema, ¿no? de derecho es sumamente diferente aquí en México que en Estados Unidos, entonces, pues ahí tendrías que empezar de nuevo, ¿no? Porque es diferente. Entonces depende mucho de la carrera. Lo que sí es automáticamente toda la escuela básica, entre primaria hasta prepa, eso sí se debería de revalidar de forma automática. Em, lo que se hace acá en Estados Unidos y hemos tratado de insistir un poco que se haga también en México, es que el tema no es qué año no terminaste en la escuela. El tema es qué has aprendido y qué necesitas aprender, ¿no? Por ejemplo, cuando yo llevé mis hijas a Estados Unidos un año, de México a Estados Unidos, y pues ellas estaban atrasadas, bueno, no sé si es la palabra correcta, pero bueno, tenían vacíos en algunos temas y otros no, pero eso se aplica a través de un examen, ¿no? Entonces, realmente se trata de concentrarse más en el tema del conocimiento y no qué año has terminado. Y creo que algo en México también se podría hacer. Y México también tenía antes una cartilla de revalidación de estudios, ¿no? Que podrías ir al consulado mexicano en cualquier de los estados de Estados Unidos y para regresar a México traer esta cartilla. Yo fui al consulado en California, ¿no? Cuando regresé a México porque quería ver cómo era y ellos me dijeron, no, ya no se hace. Y yo dije, no, pero no importa, sí, dámelo, dámelo, pero porque quería ver, ¿no? Y creo que sí, poco a poco México se está como aceptando y haciendo más accesible, ¿no? El tema, por lo menos de la escuela básica hasta la prepa, porque así debería de ser, porque tenemos una gran población, pues, transnacional, ¿no? Familias, son 11 millones de personas nacidas en México viviendo en Estados Unidos y muchísimas de estas personas viven en familias transnacionales y una vez mm, hicimos un estudio y eran más de 7 millones de niños y niñas viviendo en Estados Unidos que tendrían el derecho, ¿no? A la nacionalidad mexicana y pues nuestra visión es que o sea, las personas que pueden acceder a la doble nacionalidad tienen una gran, gran ventaja. Entonces, creo que para México facilitar tanto el tema de educación como acceso a la identidad em, es un tema realmente de desarrollo, ¿no? Del país, el reconocimiento de las familias transnacionales. Gracias, maestra Gretchen. Gloria Bautista nos pregunta si podría repetir el nombre de el documento de más de 300 páginas sobre las entidades federativas y dónde se puede conseguir. Sí, si está bien con ustedes, nosotros tuvimos un tema de hackeo de la página de internet de la organización, pero tengo el documento. ¿Ustedes me pueden ayudar si yo lo mando por correo? ¿Ustedes los pueden hacer llegar a las personas que están participando en la reunión? Sí, por supuesto. Ya. El documento se llama Propuesta de Armonización Legislativa en Materia de Identidad para las Personas en Movilidad en México. Y o sea, tiene los 32 estados. La última actualización fue 2021, entonces, por ejemplo, el cambio en el reglamento de Tlaxcala, pues no está reflejado todavía en ese documento, pero sí tiene todas estas propuestas. Ok, muchas gracias. Tenía la mano levantada la maestra Esperanza Delgado. Si abre su micrófono para poderla escuchar. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Grefner Ogner. Muy interesante y muy retadora la plática que nos das. Yo tengo como
tres preguntas, porque así muy rápidas de lo que dijiste, que también me llamó mucho la atención. Una es, en esto que decías que el asunto de la cédula de identidad, nada más si nos precisas si sí está contemplado en la Ley General de Población vigente o está contemplada en la nueva Ley General de Población. Esa parte no te la entendí bien, se me hace importante. El otro punto es, me pareció escuchar que los estados tienen cierta autonomía para hacer algunos cambios en legislaciones o en procedimientos de los que tú nos estuviste mencionando. Esa es otra cosa que también me pareció muy interesante. Y la tercera es si tienes contempladas alianzas ya como cercanas, sobre todo en estos estados que no vi alianzas en ellos y que empezaste la plática diciéndonos que son los que hoy en día tienen mayores números de retornos, como son Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, ¿no? Esos son como los tres puntos. Gracias, Gretner. Muchas gracias. Sí. La cédula única de identidad está contemplada en la Ley General de Población actual, ¿no? Yo la verdad no sé qué están pensando. Hemos ido a hablar con varios senadores y representantes y no sé en qué versión o cómo viene, ¿no? En la ley propuesta, la nueva. Y luego la segunda pregunta también es muy buena porque hasta ahora en México cada estado tiene una ley de registro civil y su propio reglamento, ¿no? Entonces, habría que cambiar a nivel estatal estos reglamentos o la ley. Sin embargo, también, como hemos platicado en el Consejo del CONAPO, hay una propuesta, ¿no?, de una ley general de registros civiles que armonizaría, ¿no?, todas estas leyes. Entonces, estamos en este sexenio un poco, yo pensé que las cosas iban a avanzar un poco más rápido y no sé si ahora con la situación de que ya empezamos, ¿no?, no sé, el periodo, ¿no?, electoral y tenemos un periodo nada más, creo realmente que podría pasar. Entonces tenemos que esperar, pero actualmente por eso tenemos ese documento, porque cada estado puede cambiar su reglamento o su ley del registro civil, por ejemplo. Y luego la última, ¿cuál era la última pregunta, perdón? No la Si apunté. contemplas alianzas en los estados que hoy en día tienen Sí, alta tasa de retorno. sí. Fíjate que en Chiapas hemos trabajado mucho con el registro civil, pero dependiendo, ¿no? En Tapachula, en Tuxtla, en San Cristóbal, pero Chiapas es un estado tan interesante porque también tiene muchas comunidades donde todavía el acceso al acta de nacimiento en sí, ¿no? Hay mucha, o sea, mexicana, ¿no? Para las personas nacidas en México. em, Hay todavía muchos problemas. Entonces, ahí sí hemos trabajado tanto el tema del acceso a la identidad de registro de nacimiento para niños y niñas, sobre todo de personas extranjeras, ¿no? Que puedan tener su acta de nacimiento, como este tema de retorno, porque ahí sí complica muchísimo, ¿no? Personas de comunidades indígenas que han estado en Estados Unidos regresan a Chiapas. Y me acuerdo un señor una vez me dijo, Gretchen, yo tengo 6 niños y tengo actas de nacimiento de México y actas de nacimiento de Estados Unidos. Ahora, cuando vamos a la frontera, ¿cuál enseño? ¿No? Entonces, o sea, yo creo que en el imaginario de las personas, muchas, no, yo puedo tener esos documentos como si mi hijo hubiera nacido en México y no hay problema, ¿no? Pero cuando tú eres abogado y estás imaginando a CBP y presentando actos de nacimiento del mismo niño que nació en 2 países diferentes, no dices, no, esto no, estos los vas a guardar. Entonces, en Chiapas sí, mucho trabajo
En Guerrero menos, antes teníamos una alianza con una organización, pero ya esa organización ya no existe. Y en Oaxaca estamos trabajando con la Embajada de Estados Unidos porque ellos sí hacen lo que se llaman ferias de pasaporte. Entonces, hay una oficina en Oaxaca y ellos pueden ir a algunas comunidades donde es muy interesante porque los niños llegan con sus actos de nacimiento de Estados Unidos, ¿no? Para sacar su pasaporte de Estados Unidos. Ajá. Entonces, ahí sí más, Oaxaca y Chiapas. Muchas gracias por su Muchas respuesta, maestra. Tenemos un comentario y una pregunta de la doctora Maricruz Moradas del Consejo Nacional de Población. La agradece y la felicita por la presentación y comenta que le llama la atención que el gobierno mexicano en nuestro país no acepte un documento emitido por el mismo en Estados Unidos y pregunta, ¿cuáles son los argumentos para dejar a una persona sin identidad a pesar de contar con esta? Y comenta, me parece muy grave porque seguramente las autoridades conocen las consecuencias de esta decisión que va en detrimento de los derechos básicos de las personas. Sí, yo creo que son temas meramente, o sea, si fuera pro persona o un tema de derechos humanos o las autoridades estuvieran pensando, ¿no? En temas constitucionales, por supuesto lo aceptarían. Donde creo que más confusión es en la burocracia, son temas de ventanillas, de que no lo puedo verificar, ¿no? Porque no está en mi sistema. Está un sistema diferente. Entonces, pues no lo puedo verificar, entonces no lo puedes usar. Temas, ¿no? Más bien de procedimientos y con la tecnología. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el banco, ¿no? La bancarización es sumamente difícil para las personas que no son mexicanas en México, sobre todo si no tienes INE o una INE que está registrado en la base de datos, ¿no? De los INES, porque ahora todo es con la huella digital, ¿no? Pero la huella digital está vinculado con la base de datos del INE. Entonces, si tú no tienes INE, entonces no pueden verificar tu huella. Ajá. Entonces son más bien este tipo de temas. No tienen el panorama grande, que es lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Que es pro persona, el derecho, derechos humanos, etcétera, el derecho de tener una identidad. Todo eso, yo creo que pues México tiene las convenciones y no la Constitución misma maravillosa, pero es al nivel más bien de procedimientos burocráticos. Son todas las preguntas y comentarios que teníamos en el chat y con esto básicamente estaríamos cerrando. Maestra, yo me recuerdo que UNICEF al iniciar el siglo XXI sobre el derecho a la identidad al nacer, hablaba sobre las consecuencias negativas de no contar con una identidad al nacimiento. Creo que con su excelente exposición nos queda claro que más allá de el derecho a la identidad al nacimiento, parece que el problema de la identidad atraviesa gran parte de la vida cuando se es migrante. Entonces, pues no dejemos que las consecuencias negativas nos atrapen toda la vida cuando somos migrantes. Me parece ser que es parte de lo que usted nos señala ya en sus conclusiones y definitivamente pues lidiar con los registros cuando no están vinculados adecuadamente implica graves problemas para tener acceso a todos los derechos que como personas tenemos independientemente de nuestra situación migratoria. Pues a todos les agradecemos así que su asistencia y su buena escucha a la conferencia de la maestra Gretchen. A ella le agradecemos su participación y al Consejo Ciudadano, pues que está aquí presente también a través de la maestra Esperanza Delgado. Pues muchísimas gracias a todos y bonita tarde. Muchas Gracias. gracias.
Bonita tarde. Muchísimas Hasta gracias. luego. Excelente plática. Muchas gracias. Gracias, cuídense. Hasta Bye. luego. Gracias por la Luego. coordinación, Rafael. Gracias. Hasta luego. También, Buenas sí, tardes. Gracias, hasta gracias. luego.